Ahí está. A tus Muy buena. órdenes. Nada, aquí estamos en Rabioso Directo con Juan Ignacio Castien. Muchísimas gracias por estar hoy en el Café de la Lluvia con nosotros. Además, es que eres director del máster de titulación propia, Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros. Sí. Y fíjate, vamos a empezar con una reflexión, porque nos vas a hablar del Califato de Sokoto. Claro, yo pregunto ahora mismo a los oyentes que están en directo sobre este califato, y yo no sé si alguien lo sabe, porque son cosas muy desconocidas, y luego ahora ahondaremos en ello porque desde aquí no lo conocemos, que esa es otra, Sí, Juan sí. Ignacio, que esto es muy, muy interesante. Pero eso va a ser una reflexión, yo creo que al final de tu intervención sobre el califato. Yo te voy a Mm, hacer preguntas, vamos a dialogar, porque tengo mm. mucha curiosidad sobre este califato. Si te parece, vamos a situarnos primero en el contexto geográfico e histórico del califato. ¿Dónde lo ubicamos? Bueno, el califato de Sokoto se ubica en lo que hoy es el norte de Nigeria y también norte de Camerún. De hecho, es que sigue existiendo hasta cierto punto. Hoy en día, claro, ya no existe el califato de Sokoto desde principios del siglo XX, porque fue derrocado por los británicos cuando ocuparon Nigeria, pero existe un sultanato de Sokoto que es heredero directo de este califato de Sokoto y que es gobernado y que es regido por la misma dinastía. Hay que tener en cuenta que esto es muy normal en África. Los antiguos reinos, los reinos precoloniales, aunque hoy en día no tienen poder a efectos administrativos, sí siguen existiendo, digámoslo así, a efectos ceremoniales y a efectos culturales. O sea, siguen existiendo distintos reinos en África, sigue habiendo muchos reyes en África, incluso dentro de repúblicas, y no tienen poder formal, pero sí tienen un elevado poder informal. En Y esto, cuanto bueno, pues es el caso justamente del califato, del sultanato hoy, del hoy sultanato de Sokoto y de otros muchos antiguos reinos de la región del Sahel. En el caso del califato, si vamos Sí, a ese momento, a ese marco, bueno, claro, estamos hablando de algo relativamente reciente. No hace tanto, porque te quiero preguntar también qué fuentes tenemos o qué principales líneas de investigación sobre este califato tenemos. Por un lado, fuentes primarias y por otro lado, digamos, fuentes, la investigación, lo que se está haciendo hoy en día con ello, porque me sí, imagino bueno, que realmente habrá material. sí, del califato de Sokoto se sabe bastante, ¿no? Porque, bueno, es bastante reciente, surge a principios del siglo XIX, duró más o menos un siglo y tenemos bastantes testimonios escritos de la época. En primer lugar, los líderes del califato de Sokoto escribían, muchos de ellos eran grandes eruditos musulmanes, y escribieron larguísimas crónicas explicando lo que hacían. Y del mismo modo, pues bueno, desarrollaron toda una amplísima literatura de propaganda y una literatura polémica, ¿no? Una literatura epistolar dirigida contra sus adversarios. Lo cual, bueno, pues ellos exponen todos sus distintos puntos de vista y luego ya más tardíamente empiezan a ser visitados por distintos viajeros, por viajeros británicos sobre todo, que incluso son recibidos en las cortes del califato de Sokoto por el propio califa, el hijo del fundador, y bueno, nos han dejado pues testimonios que son de una enorme riqueza. Y a partir de ahí, pues ha ido desarrollando toda una literatura de investigación y también de divulgación, pues de una enorme riqueza. O sea, del califato de Sokoto sabemos mucho. O sea, hay otros reinos africanos mucho más antiguos de los que se sabe muy poquito, y entonces entramos muchas veces en el terreno de la leyenda o de la conjetura más o menos fundamentada, pero en el caso de este califato de Sokoto, que como te digo es bastante reciente, es que son contemporáneos de Claro. Fernando VII, para entendernos, pues está casi a la vuelta de la esquina, pues sabemos mucho. Y es que sus descendientes, o sea, los descendientes de los fundadores de este califato, siguen siendo, para decirlo de manera coloquial, quienes cortan el bacalao en la antigua, en el norte de Nigeria. Pensemos, el Muhammad Buhari, el presidente de Nigeria, pues es un miembro de la aristocracia de esta región. Por tanto, la línea no se corta, sigue la línea Sí, en este caso. Y en cuanto al califato histórico, por así decirlo, más allá de la línea, ¿cómo se articulaba? ¿Eran suníes, si no recuerdo? claro, ¿Eran suníes? claro, sí, Cuéntanos un sí, sí. poquito también a los oyentes que no sepan quiénes son los suníes, cuáles, digamos, las principales líneas de ellos Sí, mismos y cómo articulaban este califato en sí. sí, bueno, en principio el término califato se refiere a los suníes. Bueno, la división entre suníes y síes es muy compleja y ya se refiere pues, a unas elaboraciones doctrinales y teológicas que
porque ya, bueno, nos llevarían muy lejos, pero bueno, básicamente tiene su origen en una pugna que se da a la muerte del profeta Mahoma, o Mohammed, en el año 632, entre los que defienden, digamos, una concepción dinástica y por lo tanto consideran que porque Mahoma no tenía hijos varones que llegaran a mayores, pero sí tenía un yerno casado con su hija. Este yerno era Ali y consideraban que era él quien le correspondía ser ahora el guía de la comunidad. Y hubo otro sector mayoritario que lo rechazó. Y bueno, pues todo esto a través de toda una serie de acontecimientos muy turbulentos desembocó en una guerra civil muy sangrienta que por una parte llevó al poder a los omeyas, que se convirtieron en la dinastía califal durante más de un siglo, y por la otra pues creó un grupo disidente que han sido los chiíes. Ya centrándonos entonces en lo que es el califato suní, pues el califato se entiende pues como califa significa vicario. O sea, igual que el Papa es el vicario de Cristo, el califa es el vicario del profeta. O sea, es el que viene después y en gran medida continúa su obra, aunque evidentemente no es su igual, ¿no? El califa entonces sería un guía de la comunidad musulmana, de una comunidad que es política y que se rige por una ley religiosa. Luego, según la comunidad se va fragmentando en estados, pues la figura del califa se tiende a conservar como una especie de primus inter pares. Sería como el soberano de más peso, de más prestigio, que ejercería algún tipo de ascendiente sobre los otros soberanos musulmanes. Entonces, bueno, pues en la historia del Islam ha habido una línea principal de califato que pasa primero por los omeyas hasta el 750. Son derrocados por los abbasíes, que se mantienen en el poder hasta 1258, en que Bagdad es arrasada por los mongoles y el último califa abbasí es asesinado. Pero un miembro de esta familia se refugia en Egipto, que está gobernado por los mamelucos, y ahí los mamelucos recrean un califato, pero realmente es un califato ya, digamos, de carácter meramente ceremonial y simbólico, porque ya no tiene ningún poder. Esto se mantiene hasta 1516. En 1516 los turcos otomanos toman el Cairo y entonces, a partir de entonces, el sultán otomano, él toma, se hace por la fuerza, con el título de califa. Y de hecho, pues este título se mantendrá hasta 1924. En 1924 ya se ha proclamado la República Turca, dirigida por Mustafa Kemal Atatürk, que es un laicista convencido, y entonces declara abolido el califato. Entonces, realmente desde 1924 ya no hay califa. Luego, bueno, estos locos del Estado Islámico crearon en 2014 su califato fantasma, ¿no? Pero bueno, murió su califa, ahora hay otro por ahí que se reivindica califa, pero bueno, eso ya es una locura. Y luego lo que ha habido es una serie de califatos rebeldes, por decirlo así, ¿no? El más conocido, que nos pilla cerca, es el califato de Córdoba, de los omeyas de Córdoba, enfrentados a los abbasíes, que más o menos durante un poco más de un siglo mantienen un califato, ¿no? Entre el siglo X y el siglo XI. Luego ha habido un califato chií en Egipto, de los fatimíes, que duró 2 siglos, y luego sí, lo que sí se han dado es califatos locales, en el sentido de que se puede considerar, con que el califato debe ser universal, pueden existir califatos locales, no habiendo un califa universal, que rijan a los musulmanes de una determinada región. Pues, por ejemplo, el rey de Marruecos es un califa de los marroquíes. Para que, bueno, nunca, no suele utilizar ese título, pero en sí es un califa, ¿no? Qué interesantes. Y sí, y en Sokoto, en el norte de Nigeria, pues, y ahora veré, quizá te podemos explicar un poco cómo fue, pues los líderes de un movimiento rigorista, dirigido por místicos sufíes, crean un estado y proclaman ese estado como califato. Califato del país de los negros, del Sudán, porque Sudán significa país de los negros, ¿no? Que sería toda la zona del Sahel. Y entonces, bueno, esto dura un siglo, más o menos. Es una zona bastante grande. O sea, Claro. porque pondremos el mapa en la entrada de la web, ponemos el mapa que tenemos y es una zona muy grande. Por Claro. tanto, esto se consiguió
Antes de Sí, entrar ahora en sí, cómo se articulaba, que nos has hecho allí una sí, radiografía perfecta, histórica, sí. pero esto salió, no sé si decir de manera espontánea, No, fue no, por la no, 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 no. fuerza, hubo No, bueno, luchas entre facciones, sí, esto es muy porque algo muy complejo y desconocido, ¿eh? es muy complejo. Y es verdad que es muy poco conocido, pero realmente sin todo esto no se entiende ahora mucho de lo Claro, que está pasando en Nigeria, ¿no? Y de toda esta ola de terrorismo que se ha ido extendiendo por el Sahel, ¿no? Pensemos hace unos meses el asesinato de 2 periodistas españoles, recordamos, en Burkina eso es, Faso. sí. Pues esto, en última instancia, son cosas que se pueden entender a partir de aquí, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurría en el Sahel? Bueno, el Sahel se ha ido islamizando pues desde la Edad Media, pero digamos la mayor parte de la población practicaba una especie de islam híbrido, o sea, mezclaba el islam con sus tradiciones locales, ¿no? Lo que algunos autores llaman el islam negro, bueno, es un término que a mí no me convence mucho, pero en fin. Pero sí se habían ido creando pequeños núcleos de musulmanes más rigoristas en torno a las cofradías sufíes. Si quieres, luego hablamos un poco del sufismo. Bien, entonces estos núcleos se mantenían en tensión con los gobernantes, que eran muy tiránicos y realmente explotaban muchísimo a la población y que además se dedicaban en gran medida a tratar esclavos, ¿no? Entre otras cosas, a vender a gente de allí a los comerciantes europeos, es decir, a los cristianos, para entendernos, ¿no? Todo esto generaba una enorme descontento y lo generaba sobre todo entre un grupo étnico que son los fulani. Los fulani es Ujú. un grupo étnico muy importante en la región del Sahel y bueno, han sido tradicionalmente ganaderos. Gente ganaderos que iban con el ganado bovino y que se han ido extendiendo. Prácticamente hay fulani pues, desde Senegal hasta Sudán. Entonces, bueno, todo esta población fulani estaba también muy descontenta porque estaba un tanto marginada por los distintos príncipes y gobernantes locales y digamos que se adhirió en gran medida a este tipo de corrientes más ortodoxas, más rigoristas, que estaban potenciando los sufíes. Aquí estamos finales del siglo XVII, principios del XVIII, para entender. Entonces, a partir del siglo XVIII se inician una serie de sublevaciones primero pues en Senegal, en Guinea-Conakry, etcétera, donde los maestros sufíes toman el poder directamente, derrocan a los reyes medio paganos y establecen lo que podríamos llamar como repúblicas teocráticas. O sea, ellos son los que gobiernan. Y a partir de ahí, pues intentan imponer un régimen mucho más rigorista, ¿no? Una especie, entre comillas, de talibanes, ¿no? Para entendernos, ¿no? Que, bueno, son circunstancias muy distintas. Y entonces todo esto es lo que va, la influencia, ¿no? La noticia de todo esto que está ocurriendo es lo que llega al norte de Nigeria. El norte de Nigeria es una zona muy particular, digamos que el grupo étnico mayoritario son hasta el día de hoy los Hausa. Entonces los Hausa estaban divididos en una serie de ciudades-estado bastante prósperas para los criterios de la época, dedicadas al comercio, en gran medida al comercio de esclavos, y gobernadas por reyes que teóricamente eran musulmanes, pero solamente lo eran hasta cierto punto porque aparte, bueno, de que se les criticaba por su tiranía y por su crueldad hacia la gente, ¿no? Pues sobre todo seguían practicando rituales tradicionales, sobre todo los rituales encaminados a promover la fertilidad de la tierra todos los años. Entonces, bueno, pues en este contexto aparece un clérigo muy joven, es un tipo extraordinariamente carismático, ¿no? Que se ha ido formando en este mundo rigorista de los sufíes, que es hoy en día pues casi una de las figuras más veneradas en Nigeria, que es Osman Danfodio. Ajá. Osman, o sea, Osman es el nombre de Osman, como Guzmán, y Danfodio es el hijo del alfaquí, el hijo del maestro, ¿no? Y este hombre, pues muy joven, empieza a predicar por todas partes contra este estado de cosas. Y bueno, pues los soberanos lo intentan matar. Bueno, hay toda una serie de historias muy truculentas. Y él al final se refugia en el campo con un grupo muy importante de seguidores. Y desde allí declara la Guerra Santa. La Guerra Santa contra los paganos. Él está realmente intentando reproducir el modelo del profeta. El profeta también hizo una égira, lo que decimos la égira, Sí. la emigración desde la Meca a Medina y desde allí inició una guerra contra los paganos que le habían expulsado. Pues él hace esto mismo. Entonces, durante una serie de años hay una serie de guerras muy sangrientas contra los distintos reyes Hausa, en la cual, bueno, pues los rebeldes, guiados por Osman Danfodio, vencen. Y entonces a varios de estos reyes los derrocan
y otros, pues bueno, pues optan por lo de cambiarse de chaqueta, que es una práctica muy habitual, y entonces, bueno, pues se adhieren al nuevo movimiento liderado por Osman Danfodio, ¿no? Entonces, bueno, se proclama en Sokoto, que es una ciudad que está allí, el califato, ¿no? Luego, Osman Danfodio realmente se retira, porque Osman Danfodio no está muy interesado realmente en la política, él es un místico, ¿no? Y pues se dedica pues, a sus actividades místicas, también un poeta muy renombrado, es un tratadista, ¿no? Digamos, es un intelectual islámico tradicional. Y luego ya, pues bueno, pues ya le van sucediendo su hijo, sus nietos, etcétera. Se crea toda una dinastía que gobierna la región. Y este califato de Sokoto es el estado más grande y más poderoso de África, o sea, del África subsahariana, en la época precolonial, que subsiste, bueno, oficialmente hasta 1903. En 1903, los británicos que estaban en la costa de Nigeria avanzan hacia el interior, hay una batalla y es derrocado el califa. El califa muere combatiendo contra los británicos, ¿no? Y luego los otros líderes ya pactan con los británicos, ¿no? Y de hecho van a hacer bastante buenas migas con los británicos durante todo el periodo colonial. O sea, toda esta aristocracia mantiene el poder, porque a los británicos les gusta lo del gobierno indirecto. Encima hay un desarrollo importante, pues eso, de la agricultura y demás, por lo tanto ellos sacan mucha tajada y de hecho, bueno, pues se convierten en un apoyo bastante sólido para las autoridades británicas frente a lo que está ocurriendo en el sur cristiano, donde hay un fuerte movimiento independentista. En el norte de Nigeria no les apetecía tanto la independencia porque no estaban seguros de qué iba a pasar después, ¿no? De en qué medida igual iban a ser los sureños, que estaban más desarrollados económicamente, los que iban a dominar el país, ¿no? Cosa que, bueno, luego veremos que es más complejo, pero bueno, existía ese miedo. Y en cuanto vamos a estar en el siglo, ¿no? En el siglo que es Sí, de este califato, hemos visto esa evolución. ¿Cómo era la vida allí? ¿Cómo se regía? La vida sí, cotidiana, ¿no? Porque al final también bueno, estas cosas son interesantes, ¿no? Aparte de claro, la historia política que nos has sí, dibujado ya, que nos has pintado, pero también la vida cotidiana, cómo era la situación de las mujeres también en este sí. caso, cómo se practicaba. Coméntanos un poco esos Claro, puntos. ten en cuenta, bueno, estamos en una situación de una fuerte pobreza, evidentemente, ¿no? La mayor parte de la población se dedica a la agricultura, generalmente a agricultura de subsistencia o a la ganadería, y lo que sí hay, bueno, es un artesanado bastante desarrollado y unas ciudades bastante numerosas, o sea, que tienen decenas de miles de habitantes. Y bueno, hay una serie de comerciantes y demás, porque toda esta zona está muy conectada con el norte de África, especialmente con Libia a través del comercio caravanero. Ujú. En ese sentido, claro, no es una zona aislada, ¿no? Es una zona que sí podríamos llamarla periférica, pero que realmente forma parte de lo que es la civilización musulmana, ¿no? Y esta gente es en principio musulmana practicante. Lo que pasa es que en aquel momento, pues bueno, se siguen practicando muchas costumbres y muchos cultos que son de origen tradicional. Por ejemplo, las posesiones, ¿no? O sea, las típicas danzas de posesión africanas, pues están muy practicadas, ¿no? Eh, la situación de la mujer, pues varía, ¿no? Digamos que los grupos más rigoristas pues son evidentemente partidarios pues evidentemente de la reclusión en la medida de lo posible y evidentemente del velo, ¿no? Pero luego entre la población más híbrida desde el punto de vista religioso parece que las costumbres eran relativamente más liberales, ¿no? Pero entonces, claro, aquí es curioso porque sí es cierto que por una parte, evidentemente, la victoria del califato implica la imposición de un modo de vida mucho más riguroso, pero también es verdad que, por ejemplo, es muy interesante, la hija de Osman Danfodio, Asma, fue una gran también poetisa mística y propagandística y creó como una especie, te iba a decir yo, como de sección femenina, para entendernos, ¿no? Dedicada a propagar la nueva doctrina entre las mujeres, ¿no? En ese sentido, bueno, de alguna manera también hubo una fuerte implicación de ciertas mujeres en este movimiento. Ya, ya, Digamos, ya. una posición evidentemente subordinada. Claro, la religión lo abarcaba todo también, como estamos Sí, viendo. En sí, este caso era una teocracia. Eh, Aquí también me interesa mucho la relación con los británicos, porque lo has comentado, ¿no? Pero los británicos, ¿cuándo se fueron? Y, sí. ¿no? ¿Y cómo fue ese proceso? Bueno, sí. Porque los británicos se suelen ir mal. No siempre, ¿eh? Por Te eso quiero decir pregunto, por que eso pregunto. depende. Bueno, los británicos realmente se habían instalado en lo que es el sur de Nigeria desde prácticamente el siglo XVIII, dedicados al comercio de esclavos, ¿no?
De hecho, el sur de Nigeria era la costa de los esclavos, para entendernos. La zona de Calabar. Era una gran suministradora de esclavos. Y ellos, pues bueno, pues mantenían relaciones con los pueblos locales, que son los Ibo, los Edo, los Yoruba, etcétera, ¿no? Que allí existían una serie de estados esclavistas. Bien, esto empieza a cambiar en 1807. El Parlamento británico declara la abolición de la trata. O sea, los británicos pasan de ser los grandes comerciantes de esclavos a ser los grandes enemigos de la trata de esclavos, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto provoca todo un cambio de alianzas políticas. Entonces los británicos empiezan a intervenir en la zona, pero para perseguir a los esclavistas. Y bueno, se van asentando en la zona, van estableciendo alianzas. Y luego lo que sí es verdad es que toda la primera mitad del siglo XIX, tanto los británicos como los franceses, que ya estaban instalados en las costas, empiezan a estar ya más interesados en el interior. ¿Por qué? Porque ya estamos en plena revolución industrial. Y entonces África ya no es la proveedora de esclavos, porque eso ya se ha acabado, pero sí se está convirtiendo en una proveedora de productos, algunos de los cuales son muy interesantes para la industria, como los aceites. Por ejemplo, en Senegal, el aceite de cacahuete, que es necesario para las máquinas, para los lubricantes, y el aceite de palma más abajo, y sobre todo bueno, en el caso de Nigeria. Entonces, bueno, claro, los británicos en ese momento ya no se conforman con quedarse en la costa y comerciar, sino que se empiezan a aventurar por el interior, ¿no? Y entonces, bueno, pues se crean una serie de compañías y a finales del siglo XIX, pues se inventan el nombre de Nigeria, ¿no? Claro, Nigeria por el río Níger. Claro. Es una palabra que se inventan los británicos, o sea, se lo inventa una señora directamente. Esto se va a llamar Nigeria, ¿no? Y desde ahí, pues bueno, empiezan a avanzar hacia el interior y al final, pues claro, acaban chocando con el Califato de Sokoto. El Califato de Sokoto se había quedado en el norte, nunca habían podido ir hacia el sur, sobre todo por la mosca sesé, porque la mosca sesé les mataba a los caballos. Entonces, claro, ellos eran todos jinetes a caballo, ¿no? Y entonces, claro, eso les frenó en gran medida todo su proceso de expansión. Entonces ahora empiezan a aventurarse los británicos y bueno, pues empieza a haber una serie de choques y realmente pues esto se resuelve muy rápidamente. O sea, en unos pocos combates, unos pocos años, los británicos se hacen con el control de la situación, pero se hacen sobre todo porque pactan al final con la aristocracia. La aristocracia también pacta por una razón, porque está habiendo toda una serie de revueltas campesinas y están con bastante miedo. Entonces dicen, bueno, pues igual los británicos son capaces de mantener esto en orden, ¿no? O sea, es una situación bastante compleja. Y bueno, pues los británicos se van en el 60, pero en este caso se van, digamos, de buena manera. Ujú. Desde los años 30, pero bueno, como se van en otras zonas, en otras zonas, porque si es que, pero los propios franceses se fueron mal de algunas zonas, como Argelia, evidentemente, pero de muchas zonas de África se fueron bien, digamos. Y los británicos se fueron mal, por ejemplo, de Kenia, evidentemente, donde se lió una gorda, pero de otras zonas se fueron bien. ¿De dónde se fueron mal? Allí donde había muchos colonos. Porque claro, los colonos se querían ir. Y entonces, claro, ahí ya se liaba, ¿no? O donde pues habían desarrollado movimientos guerrilleros que eran muy de izquierdas y no sé qué. Y claro, eso en el pleno contexto de la Guerra Fría era también un problema muy grande. Pero allí donde no se daba el caso y ellos podían pactar con un movimiento nacionalista que para ellos fuera de confianza, pues ellos a la conclusión a la que llegan es que en el fondo el colonialismo es caro. Y que, claro, porque tienen que mantener soldados, funcionarios, etcétera, y eso es un dinero. Entonces, bueno, si ya se independizan y los que se hacen cargo del país son los nacionalistas y son los que ponen en marcha el Estado, bueno, ellos evidentemente les asesoran, pueden mantener ciertas tropas, etcétera, pues casi ya les viene bien porque el colonialismo ha cumplido su misión, que era en gran medida meter dentro del capitalismo a estas Ya, regiones. Como ya ya, lo han ya. hecho, pues ya que se administren ellos. Y Claro, nosotros nos ocupamos de problemas. pero hoy en día lo que es el Sahel, bueno, parte, ¿no? de, Sí, de la zona es un polvorín, ¿no? Entiendo, es muy sí, sí. peligrosa. Claro, que son las consecuencias. Entonces, también nos interesa mucho ver ese eco histórico, por así decirlo, ¿no? ¿Qué ha Sí. pasado para que esa zona esté ahora mismo así? Sí, bueno, es que en primer lugar, es una zona que tiene varios problemas. En primer lugar, ahí es una zona pobrísima, es muy, o sea, tiene unas condiciones climatológicas muy malas y además está amenazada, bueno, con una desertización rampante. Mm. Y entonces, claro, evidentemente la vida de la gente, que encima ha aumentado mucho la población, pues las condiciones de vida de la gente se vuelven muy complicadas. Aquí ha habido un problema que es fundamental, que es que los nuevos estados africanos
apenas han sido capaces de controlar todas estas regiones, ¿no? Porque son muy áridas, muy amplias, ¿no? Entonces se han creado una especie como de vacío en muchas zonas y este vacío, pues evidentemente es colmado, pues bueno, en primer lugar por redes criminales, ¿no? Por redes de contrabando y entre otras cosas contrabando de personas, como sabemos, de drogas, de armas, etcétera. Y evidentemente, pues este es un espacio muy apropiado para que grupos insurgentes se arraiguen. En primer lugar, porque hay poco control, porque hay fuentes de abastecimiento, si ellos se consiguen implicar en estas redes de comercio ilícito. Y en tercer lugar, porque hay un descontento de la población, que se siente abandonada, se siente marginada. Y porque además, bueno, pues ellos han reactivado toda esta un poco antigua tradición combativa que hemos visto que se había dado en el siglo XIX, pues ellos ahora la reivindican. Entonces, claro, hay también un pozo tradicional, ¿no? De un tipo de Islam muy combativo, ¿no? Contra los infieles, etcétera, ¿no? Que ellos ahora dicen, bueno, esto es lo que tenemos que volver a esto, ¿no? Esto, pues, entre cierta gente, evidentemente tiene tirón. Madre mía, es Entonces, que claro, es... todo esto, pues, hace que, Claro. evidentemente, la situación sea muy difícil. Pero es que mientras no realmente haya unos estados más fuertes, y eso implica desarrollo económico, implica menos corrupción, implica más eficacia, etcétera, pues la cosa no es fácil, la verdad. Entonces, bueno, que seguramente a lo mejor no con la intensidad actual, pero a lo mejor de una manera más, con una intensidad más baja, pues este tipo de situación de violencia se puede mantener durante muchos años, creo yo. Y si ahora, ahora haremos una reflexión también sobre nuestro conocimiento desde aquí Sí, de África y de su historia, pero antes de ir a ello, estamos hablando del califato sí, de Sokoto. Dinos, coméntanos ya a modo de sí, conclusiones, ¿no? Por así decirlo, sí. ¿qué destacarías de este califato, ¿no? ¿Qué puntos destacarías del mismo? ¿Cuál es la marca del califato? Hombre, pues el califato es lo que he estado comentando. Tiene interés por muchas razones. En primer lugar, porque he dicho, es el estado más poderoso de África precolonial, antes de la llegada de los europeos. Es un estado bien organizado, bastante bien organizado y para los criterios de la época, que evidentemente no son los nuestros, relativamente próspero. Y al mismo tiempo, pues bueno, es interesante porque es una especie de precedente de este modelo de estado teocrático que luego se ha ido desarrollando en varios puntos del mundo islámico, ¿no? Porque aquí hay que tener en cuenta una cosa. En contra de lo que se cree, las sociedades musulmanas tradicionales no han solido ser sociedades teocráticas, en el sentido de sociedades gobernadas por el clero. Quienes han solido gobernar pues son militares, dinastías tribales, etcétera. Y el clero, pues bueno, pues ha tenido un poder, un poco de fiscalización, de control, según el caso mayor o menor, pero no ha estado en el poder directamente. Entonces, esto que hoy en día hemos ido observando en distintos lugares, por ejemplo en Irán, ¿no? Una república gobernada por clérigos, y esto que vemos ahora también en Afganistán, ¿no? Un movimiento clerical muy radicalizado que toma el poder, pues es algo que es bastante excepcional en el conjunto de la historia musulmana, o sea, no es la norma. Al contrario, es una especie, entre comillas, de desviación. Pero es que curiosamente, donde sí se da y donde sí hay un clarísimo precedente, es en todo este proceso que, bueno, he estado resumiendo, que se dio en el Sahel entre el siglo XVIII y el siglo XX. Toda esta serie como de estados regidos por clérigos rigoristas, ¿no? Esto llega, esto se va extendiendo y esto llega hasta Somalia. O sea, es como una especie de reguero de pólvora que a lo largo de un siglo llega hasta ahí, ¿no? No sé, bueno, si os sonará toda esta historia del Mahdi en Sudán en el siglo XIX, ¿no? Todo esto que sale en la película de Hartoon y las cuatro plumas, ¿no? Que es tan bonito, ¿no? Es esta Mm, película que sale Charlton Heston, sí, sí, sí. Hartoon. Pues el Mahdi, que ya es más tardío, en 1885, es un señor que se inspira en todo esto. Mm. Y él, lo que pasa es que, bueno, él se proclama, digamos, líder supremo para que los líderes de Sokoto no le reconocen. O sea, no lo aceptan, pero bueno, él es como el eco final de todo esto, ¿no? Y esto llega hasta Somalia a principios del siglo XX. Entonces hay como una especie como de reguero que se va extendiendo desde principios del siglo XVIII hasta principios del siglo XX y que va creando toda una cadena de pequeñas, de teocracias, unas más grandes y otras más pequeñas a lo largo del Sahel. Esto cambia la historia del Sahel totalmente
porque lo islamiza en mucha mayor medida. Claro. Claro, pero luego hay un cambio que es muy interesante. Cuando llegan los colonialistas, toda esta gente adopta un enfoque mucho más pragmático, ¿no? Entonces, ellos que habían sido previamente gente muy combativa y, digamos, muy guerrera, pues se dan cuenta de que no tienen nada que hacer. Y entonces, bueno, pues al contrario, aceptan una política, digamos, colaboracionista, de pacto con las autoridades coloniales y un enfoque, digamos, mucho más suave, mucho más tolerante, que es un poco lo que hoy en día vemos, por ejemplo, en Senegal, etcétera, ¿no? Este tipo de Islam más tolerante, pero es el fruto de un cambio de un cambio de estrategia que se dio, que al final, bueno, pues ha dado lugar a algo mucho más amable, ¿no? Pero, claro, también nos muestra un poco la versatilidad, ¿no?, que tiene el Islam y la flexibilidad de esta ideología, como cualquier otra, que puede evolucionar en distintas direcciones, ¿no? Yo creo que eso también es algo que debemos tomar en consideración, ¿no? Frente a toda esta tendencia un poco a simplificar y a ver las cosas como en términos de bloques monolíticos, pues vemos que la realidad es más compleja y más cambiante, Hay muchos afortunadamente. grises, sí, hay muchos grises en la Sí, realidad. Eso exactamente. lo tenemos que tener claro, por supuesto. Y una cosa, una reflexión, ¿por qué nosotros aquí no conocemos nada de esto realmente? Se conoce Claro, poquísimo, pero incluso en los estudios, yo me estudié en historia, en la autónoma, y hace años ya, pero no había una, no sé si una optativa, pero como mucho a lo mejor, no lo sé. Era licenciatura en aquella época, pero no se conoce, ¿no? Y ya, bueno, a nivel global o ya mucho menos, ¿no? ¿Qué deberes tenemos? ¿Qué deberes tenemos para tener por lo claro, menos unos mínimos conocimientos sí. de todo África? Claro, también en España pasa una cosa en concreto. Bueno, España ya como en el siglo XIX, cuando se produce la colonización de África, era un país en decadencia, ¿no? Pues realmente no participó, ¿no? Lo único que cogió fue Guinea Ecuatorial, que era algo minúsculo, ¿no? Entonces, claro, España durante toda esa época pues apenas no tiene contacto con África. De Sudamérica sabemos mucho, pero de África no sabemos nada, mucho menos que los franceses o los británicos, evidentemente, ¿no? Luego, pues bueno, siempre hay un claro eurocentrismo, ¿no? Y entonces, bueno, sabemos poco de África, pero es que, por ejemplo, de China o de la India tampoco sabemos en exceso, ¿eh? Sabemos algo, ¿no? Justo. Fíjate, incluso Filipinas que ha sido colonia española, a la mayor parte de la gente le preguntamos sobre Filipinas y sabe cuatro cosas, ¿no? Isabel Preisler El noventa y y, ocho el desastre del Ferdinand 98 Marcos y... y los mantores de Manila y alguna otra Sí, cosa. O sí, sea, sí, sí. realmente sí, también porque España ha sido un país que ha sido como muy replegado sobre sí mismo, ¿no? Y entonces, pues nos hemos preocupado poco de lo que pasaba a nuestro alrededor. Claro, esto ya ha cambiado, porque bueno, ahora estamos en un mundo mucho más globalizado y ahora es que de hecho estamos ya con mucha vinculación con el Sahel. En primer lugar, porque hay decenas de miles de sahelianos viviendo en España. Hay un montón de senegaleses, de nigerianos, de gambianos, de gente de Mali viviendo en España. O sea, sales a la calle y los ves, ¿no? Y luego, bueno, pues España tiene ya, sobre todo desde Canarias, tiene ya una presencia importante económica en la zona. Y luego está la cuestión de la seguridad, evidentemente. Pues todos estos grupos violentos, pues no es algo solamente que pasa en lugares lejanos, sino que en algún momento dado un coletazo te puede alcanzar. Por lo tanto, también es bueno tenerlo controlado y saber del tema, ¿no? Pero es verdad que en general no solamente el conocimiento del Sahel, sino el conocimiento de África en general, pues es como una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos, ¿no?, en España. E incluso en nuestro sistema universitario. Bueno, en vuestro máster lo veis. Sí, damos todo este tipo de cosas. Bueno, es un máster de un año de introductorio. Bueno, lo que está funcionando bastante bien, la verdad, ¿no? Antes lo dábamos. Bueno, este es el primer año que es máster, antes era diploma. Hemos dado el salto a máster este año con bastante éxito y lo estamos dando online. Porque bueno, nos cambiamos al online en la pandemia, nos vino muy bien porque luego se apuntó mucha más gente. Entonces dijimos, bueno, pues ya está, online, ¿no? Y bueno, pues estamos funcionando bien. Yo creo que lo bueno que tiene el máster es que hay muchísimo profesorado. Hay como unos 30 profesores especializados, ¿no? Entonces van dando pequeños módulos y bueno, la impresión mía es que la gente sale bastante satisfecha, ¿no? Y que está poco a poco pues tomando fuerza, digamos. Esto era un máster, ya por curiosidad también, bueno, porque tú eres profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense Sí, de Madrid. Y es parte de la Complu, ¿no? O sea, es un máster sí, que sí, parte sí. de la Complu, es un título propio, sí, Sí. ahora mismo. Y bueno, me imagino que tú estás ubicado en la... Ahí lo diré, en Somosaguas, ¿puede ser? Somos Sí, aguas, sí. físicamente, sí, 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 que Sí, alguna vez he pero bueno, estado por la ahí. sede del máster no la tenemos ahí en Somosaguas, sino la tenemos en San Bernardo, Ah, 49, que es donde está la Escuela de Relaciones Laborales, porque es más central, ¿no? Entonces, bueno,
Ahí era donde dábamos en la época, que era docencia presencial. Ahí es donde llevamos toda la administración. Y este año a lo mejor pues vamos a dar también algunas sesiones presenciales con la gente de Madrid. Yo transmitiéndolo luego en stream a todo el mundo, pero queremos dar también algunas sesiones presenciales porque, bueno, siempre es mucho más agradable, evidentemente, ¿no? Sí, ya por suerte, poco a poco, pues vamos saliendo de esta Sí, pandemia. se va Que, consiguiendo, sí. que madre mía, cómo ha sido. Oye, Juan Ignacio, pues un placer charlar contigo. Oye, Podremos contar contigo para otras ocasiones, hablar de otras hombre, yo cosas. encantado, o sea, yo encantado, me lo he pasado muy bien. Bueno, ya se ha visto que a mí me encanta hablar de estos temas, ¿no? Me lo paso estupendamente, me lo paso pipa. O sea, que para mí no es ningún favor que yo os haga, sino un favor que me hacéis vosotros a mí. Porque Nada, me encanta, apoyando me lo la paso muy bien. educación, aquí estamos Entonces, bueno, apoyando. pues encantado y cuando te parezca. Perfecto, pues cuídate Bueno, mucho y disfruta del fin de semana. Un abrazo, Juan vale, pues Ignacio. muchas gracias. Hasta ahora. Gracias, adiós, adiós.